Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Rosa, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, hoy vamos con un relato de amor titulado Recuerda cuerpo, porque no he podido evitar copiar para este relato el título del poema de Cavafis. Es un poema que descubrí siendo todavía joven, pero realmente lo comprendí cuando me convertí en una mujer madura. Os lo voy a leer antes de empezar el relato. Dice así: Cuerpo, recuerda no solamente cuánto fuiste amado, no solo los lechos en que te acostaste, sino también aquellos deseos que, por ti, brillaban en los ojos manifiestamente, y temblaban en la voz, y algún obstáculo casual los hizo vanos. Ahora que todo ya está en el pasado, parece casi como si a los deseos aquellos te hubieses entregado. Cómo brillaban, recuerda, en los ojos que te miraban, cómo temblaban en la voz, por ti, recuerda cuerpo. Cavafis interpela a la memoria del cuerpo, a las huellas de miradas y caricias que han quedado tatuadas en la piel para que no se pierdan en el olvido. La protagonista de esta historia se llama Elena. Hacía apenas unos meses que nos conocíamos, pero enseguida supimos que no tardaríamos en hacernos amigas de toda la vida. Acababa de jubilarse, hubiera podido esperar a cumplir los 70, edad en que los médicos ya no pueden seguir ejerciendo en la sanidad pública, pero una serie de cambios en el hospital donde había trabajado tantos años la llevó a adelantar su retiro casi un año. Sentirse de pronto libre de turnos, horarios de consulta, enfermedades y tratamientos no la sumió en la melancolía, sino todo lo contrario, se sintió libre para hacer lo que más le apeteciera. Y una de las cosas que hizo fue alquilar un apartamento en el pueblo para pasar largas temporadas. Nos presentó una amiga común y enseguida nos aficionamos a las largas charlas de sobremesa en las que fuimos conociendo nuestras vidas y reconociéndonos en ellas. Una mañana se presentó en casa agitada. Estaba nerviosa y contenta y desconcertada y asustada. Acababa de recibir un correo inesperado. Un correo de alguien a quien no veía desde hacía 20 años. Un correo que de pronto removió toda su vida. Él se llamaba Alejandro y enseñaba historia del arte en la universidad. Se habían conocido por azar en un museo. Era una exposición sobre arte de la antigua Grecia. Él iba con sus alumnos. Ella con unas amigas a las que había arrastrado hasta allí no sin dificultad. Siempre habían dicho que había sido Cupido quien los había unido y por eso su amor había sido inevitable. Alejandro había hecho una pequeña disertación a sus alumnos delante de la pintura de Caravaggio Amor Victorioso. Es un cuadro que representa a un Cupido descarado que, arco en mano, mira al espectador con una sonrisa burlona, desafiándole con el poder de sus flechas. Tras la explicación, Alejandro dejó que los jóvenes se detuvieran un rato a observar los trazos y la simbología del cuadro, mientras él se sentaba en el banco situado justo enfrente. Elena era una gran amante de Caravaggio y también ella quería deleitarse con la belleza de aquella pintura, pero había demasiados muchachos delante para poder acercarse. Pensó que quizás de lejos tendría mejor perspectiva y dio un paso hacia atrás, y luego otro, hasta que tropezó con algo y se vio sentada en las rodillas de Alejandro. Risas de los alumnos, risas de sus amigas, risas de Alejandro y mucha vergüenza de Elena. Pero siguieron la exposición juntos, se dieron los teléfonos y pronto averiguaron que Cupido les había hechizado con su flecha.
Fueron más que amantes. Fue el único enamoramiento verdadero que ambos conocieron. Tenían entonces 35 años. Los dos estaban casados y vivían a casi 500 kilómetros de distancia. Se veían escondidas en ciudades distintas, robando horas al calendario, apurando los momentos, diciéndose que aquello tenía que acabar y sintiéndose incapaces de hacerlo. Un año de amor y de pasión tan intensos que sus matrimonios se resintieron. Se plantearon el divorcio para empezar una vida juntos, pero él tenía hijos pequeños y una esposa vengativa. No se atrevió a romper su familia y a arriesgarse a no ver más a sus hijos. Elena se divorció, pero de nada sirvió, porque Alejandro acabó poniendo fin a su relación. Los dos sufrieron tanto que, sin acordarlo, dejaron de verse casi 2 años. Con la distancia, ella fue curando su herida y se volvió a casar. No era el mismo enamoramiento que la empujó a los brazos de Alejandro, pero había amor y ternura y suficiente amistad para que la relación con su segundo marido funcionara. Creyéndose ambos a salvo de su antigua pasión, se reencontraron a los pocos días de cumplir los 40. Es que sus cumpleaños eran vecinos a 2 días de distancia, justo al inicio de la primavera. Se reencontraron en una ciudad a medio camino, se dieron un abrazo y ya no fueron capaces de separar sus cuerpos. La pasión no se había apagado. Pero entonces Elena tenía un marido, al que había escogido a pesar de todo, y los hijos de Alejandro aún no habían cumplido ni los 10 años. Esta vez el divorcio no fue ni siquiera una opción ni para uno ni para el otro, y decidieron no verse más. Pero llegaba otro cumpleaños y se buscaban y renacía la pasión como el primer día. Pasaron casi 10 años encontrándose de vez en cuando, siempre alrededor de sus aniversarios. Al cumplir los 50, ambos decidieron no felicitarse, ni hablarse, ni verse más. Esta vez cumplieron el pacto y pasaron 20 años sin contacto, sin cartas, sin llamadas. El esposo de Elena falleció y ella ni siquiera se lo comunicó a Alejandro, que seguía casado y se había convertido ya también él en abuelo. Hasta que Elena cumplió los 70. No quiso hacer una gran celebración. Sus hijas fueron al pueblo con sus esposos y ella preparó una cena a la que también estuve invitada. Mientras la ayudaba a recoger la mesa, me dijo en una parte que le había enviado un mail a Alejandro felicitándole el cambio de década. Habían pasado muchos años y no veía razón para no hacerlo. No habían transcurrido ni 2 días cuando se presentó en mi casa para decirme que había recibido un correo. Era de Alejandro y le preguntaba si podía ir a visitarla la próxima semana. Él había contestado de inmediato, sin pensarlo, con un simple «Claro que sí, será un placer verte». Elena pasó la semana entera preparando la casa como si quisiera borrar cualquier rastro de sus años de soledad. Encendió el horno para que oliera pan, lavó las cortinas, colocó flores secas en una jarra azul. Después, frente al espejo, se observó con una mezcla de curiosidad y pudor, el cuello más blando, las manos con manchas, los ojos rodeados de arrugas. Se preguntó cómo estaría él. Alejandro llegó a media tarde, conduciendo un coche de lujo. Era innegablemente un hombre bien conservado. Su cabello cano, bien peinado, y la postura erguida, casi desafiante. Elena, en cambio, se sintió de golpe fea y gastada. El contraste entre la vitalidad que emanaba de él y la suya, cansada, creó una barrera inmediata. Aquella tarde fue larga y llena de palabras. Se dijeron todo lo que no se habían dicho en 20 años. Alejandro le habló de su esposa sin rencor, solo con la pesada resignación de quien cumplió una condena autoimpuesta. Ella le contó el fallecimiento de su segundo marido, que la dejó en aquella soledad bien llevada. Había complicidad, sí, pero no había tacto, no había atrevimiento. La sombra de los años se interponía como un tercer invitado. Al caer la noche cenaron en la cocina con vino y sopa caliente. Luego él se marchó a dormir a la habitación de invitados. Elena escuchó sus pasos por el pasillo y el sonido del agua en el lavabo y sintió una extraña emoción, mezcla de deseo y ternura. No se durmió hasta muy tarde. Al día siguiente salieron a caminar. El aire olía a resina y las montañas estaban cubiertas de un verde húmedo. Él le ofreció la mano para ayudarla a cruzar el barranco y ella notó el temblor en su piel. No era la mano suave que él había acariciado en la juventud, sino una mano con venas marcadas y la piel seca, pero era su mano. Siguieron caminando así, sin decir nada. El tacto era tan familiar que le pareció imposible haberlo olvidado. Qué raro, susurró ella, que un gesto pueda resucitar 20 años. Él no contestó, pero apretó un poco más sus dedos.
Por la tarde encendieron la chimenea, se sentaron cerca, con una manta sobre las rodillas, mirando el fuego sin prisa. Hablaron de sus hijos, de los amigos que habían muerto, de la vejez, como si fuera un país al que ambos habían llegado sin darse cuenta. Cuando él se inclinó para poner más leña, ella sintió el roce de su brazo, el calor de su piel, el olor limpio de su cuello. Alejandro la miró. No había urgencia, solo una especie de reconocimiento silencioso. A veces pienso, dijo él, que lo que sentimos no desaparece, solo se queda quieto, esperando. Antes de acostarse salieron un momento al jardín para contemplar la luna casi llena. Él se colocó detrás de ella y le rodeó los hombros con los brazos. Elena sintió el cuerpo entero estremecerse, una corriente lenta que subía por su espalda. Permanecieron así un rato, respirando al mismo ritmo. Cuando él le besó el cabello, ella giró la cabeza apenas y sus labios se encontraron. El beso fue torpe y dulce, como si el tiempo los hubiera desentrenado. «Había olvidado cuánto he añorado tus besos, querido Paris», murmuró ella. Y es que Paris es el nombre que ella le daba en sus noches de amor. Cupido los había unido como unió a Paris, el hijo del rey de Troya llamado también Alejandro, y a Helena. Y en sus brazos recreaban la pasión del héroe griego y su heroína. Entraron en la casa sin decir palabra. En la habitación, la penumbra parecía esperarlos. Él la miró como se mira algo que se teme romper. Ella levantó la mano y rozó su mejilla, despacio, como si confirmara que aún era real. Se desvistieron sin prisa, con una mezcla de pudor y ternura, como si deshicieran un nudo antiguo. Se desnudaron no solo de capas de ropa, sino de tiempo, de resentimiento y de culpa. No fue la pasión frenética de los 30, sino una ternura profunda, una certeza. Aquello era lo único que siempre había sido real para ambos. Fue el reconocimiento de dos almas que se habían buscado toda la vida y que por fin volvían a encontrarse. El cuerpo de Elena recordó el placer de la ternura y el estremecimiento de una pasión tantos años olvidada. Su piel, que creía dormida, respondió al calor de la otra piel como si despertara de un largo invierno. Afuera, el viento agitaba las ramas y la casa parecía suspenderse en un tiempo que no pertenecía a nadie. Durmieron abrazados. A ratos se despertaban y se buscaban, sin hablar, solo para comprobar que el otro seguía allí. Cuando amaneció, ella lo observó dormir. En su rostro reconoció al hombre joven que había amado, oculto bajo la serenidad del viejo. Pensó que la vida era eso, una serie de regresos que no conducen a ninguna parte. Alejandro partió al mediodía. En la puerta del jardín se abrazaron largo rato. «Hasta pronto», dijo él. «Hasta pronto», respondió ella. Cuando Elena me contó su encuentro, creí que ya no podrían volver a separarse más, que a aquella edad ya no habría impedimentos familiares que se interpusieran entre ellos, que en la recta final de la vida uno puede hacer ya lo que le plazca sin encomendarse a nadie. Pero estaba muy equivocada. Elena lo vio alejarse por la carretera, el coche perdiéndose entre los chopos. Cuando dejó de oír el rumor del motor, se quedó allí inmóvil, mirando el polvo que levantaba el viento. No sintió tristeza, sino una calma profunda y una certeza. Comprendió que aquella noche había sido un regalo, pero también un cierre. Pensó que amar de nuevo habría significado abrir heridas, mudarse, enfrentarse a otras familias, a los restos del pasado, y que ella ya no quería eso. No más equipajes, no más manos en su cuerpo, no más esperas. Amaba su casa silenciosa, su cama ancha, su taza de café solitaria a la salida del sol. Sabía que Alejandro seguiría con su vida, con su esposa y su rutina, quizá con una nueva paz, y ella con la suya. Se sintió agradecida. Había recuperado algo que el tiempo parecía haberle robado, solo para despedirse de él con dignidad. Mientras cerraba la puerta, pensó que su cuerpo había despertado aquella noche evocando antiguos deseos y viejas caricias. Había recordado que todavía estaba vivo, y le bastaba. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia.